Un hombre pionero y decisivo en la nueva orientación del deporte y la educación física. Contribuyó a su dignificación intelectual y a su consolidación institucional y social. En el extranjero gozó de un gran prestigio, ocupó altas responsabilidades y se convirtió en un líder mundial. Ayudó desde su privilegiada atalaya en los circuitos políticos profesionales internacionales a difundir su idea de una educación física humana y pedagógica, que constituía una alternativa respecto a la educación física tecnológica, empírica y higiénica que estaba en auge. Por consiguiente, merece ocupar un lugar dentro de la historia de la pedagogía del deporte. Al analizar el aporte intelectual del personaje, se distingue un doble itinerario, un intelectual teórico y otro del hombre de acción. Se le puede considerar un humanista que promueve la utilización del deporte como instrumento educativo principal. No me refiero a Pierre de Coubertin. Hablo del español José María Cajigal, personaje que hoy será el tema también de nuestra sesión 4 de Mensférvida, titulada José María Cajigal y Pierre de Coubertin, puntos de convergencia sobre el deporte y el olimpismo. La sesión de hoy será moderada por el profesor Daniel de la Cueva, presidente del Comité Pierre de Coubertin de Argentina y miembro de la Junta Directiva del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos. Nuestro invitado es el profesor José Javier Fernández Jauregui de España, pero quien va a presentarlo será nuestro moderador Daniel de la Cueva, a quien ahora mismo paso la palabra. Buenas tardes, amigos. Es un placer, un honor y un orgullo presentar a don José Javier Fernández Jauregui. Es licenciado en Educación Física de la primera promoción del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid. Es licenciado en Historia, presidente de la Asociación de Deportistas por la Vida y la Familia, miembro de la Asociación Española de Filosofía del Deporte, voluntario olímpico, entrenador nacional de gimnasia artística masculina, y tiene como publicaciones los libros La información ética de la educación física, publicado en Madrid, junto con otros autores, y también La educación olímpica del año 1996, en Estudis y Recerca de la Fundación Barcelona Olímpica. El tema que nos acompaña hoy, que nos va a brindar nuestro querido invitado, tiene que ver con encontrar los paralelos entre dos personajes que son realmente paradigmáticos. Uno por la fundación, la creación y la renovación de los Juegos Olímpicos, y la otra porque es un verdadero mito, un héroe, un personaje principal dentro de la educación física y fundamentalmente a los cultores del habla hispana. Hay dos o tres puntos que me llaman mucho la atención particularmente. Primero, tanto Pierre de Coubertin como José María Cajigal intentan definir qué es el deporte, y ambos aceptan esa cuota de riesgo. Esto se puede ver muy bien en el libro Agresión y Deporte, de José María Cajigal, en la cual justifica que el deporte da lugar a la agresión, pero no la agresividad. Es imposible pensar en un deportista, por ejemplo, como un boxeador o alguien que practica artes marciales, que no sea agresivo con el adversario, con el oponente. Y también porque ambos aceptan dos estamentos distintos del deporte. Para el mismo fenómeno social, que es muy difícil de definir, y ambos como verdaderos docentes se han preocupado en tratar de definirlo en sus distintas manifestaciones y con sus distintos objetivos, acepta que hay un deporte praxis y un deporte espectáculo, en una forma muy similar a la que Pierre de Coubertin hablaba del deporte para todos y del deporte olímpico, o del deporte para trabajadores y del deporte de los Juegos Olímpicos. Así que sin más, pienso que lo más importante va a ser darle paso a nuestro querido invitado, así que muchísimas gracias, y licenciado Javier Jauregui, el podio es suyo. Pues muchísimas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí.
me di cuenta de la importancia de ser la primera promoción del INEF cuando llegué a Barcelona. Llevo ya 20 años trabajando, desde el 71, llegué a Barcelona en el 92, y cuando comenté que era de la primera promoción del INEF, oye, pero eso es muy importante, tienes que decirlo. Bueno, pues sí, he tenido esa suerte de pertenecer a la primera promoción del INEF de Madrid. Que para llegar a esta primera promoción, pues habría que hablar de Pierre de Coubertin, José María Cajigal, bueno, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Estas personas que han influido tanto en mi vida y supongo que la de muchos de ustedes también. Bueno, y cuando el profesor Tomás Bolaños, lo que ya tengo la suerte de conocer también, hace 10 años, me invitó a participar, y dije, pues no puedo más que decir que es un deber, que es un honor para mí poder hablar de esas personas. Bueno, que tanto han influido. Entonces voy a hacer una especie de recorrido bueno, no pensaba yo nunca que tuviera que hablar de estas dos personas, una relacionada con la otra. Pero porque es natural, se llevaban 50 años de diferencia, o más todavía. Entonces voy a empezar comentando algunas semejanzas que hay entre ellos. La primera puede ser que los dos, al cumplir los 7 años de edad, se encuentran metidos en una guerra muy importante. El barón de Coubertin nace en 1863 y en 1870 sucede la guerra franco-prusiana. En esta guerra fallecen casi 240.000 personas, la mayoría son franceses. Ganan los alemanes, claramente, y se quedan con Alsacia y Lorena, y en Francia pues hay un malestar, un decaimiento moral y demás. Pues el barón Pierre de Coubertin tiene la suerte de formarse en el colegio de los jesuitas de París. Y una formación cristiana, en la que se habla del amor, del perdón, de comprenderse. Pierre de Coubertin, a partir de ahí, también tiene mucha historia, no se ha de enseñar solamente a base de las guerras que ha habido entre países. Esa es la historia, contra Alemania y contra Inglaterra, todas las guerras que ha tenido Francia. Bueno, pues barón de Coubertin ya se propone desde entonces a fomentar la paz entre los países. Eso ya no te vale, sí, sí, me va a servir. José María Cajigal, pues también se encuentra, nace en 1928 y en 1936 comienza la Guerra Civil Española, en la que mueren casi 500.000 de españoles, y el tema es que son vecinos, son hermanos, son conocidos, de manera que al acabar la guerra ya hay casi un pacto de silencio, de no hablar de la guerra, intentar perdonar, ayudar. Bueno, en esta guerra han fallecido muchos cristianos por ser católicos y más, y bueno, pues hay un resurgimiento de la vida cristiana y católica, en la que un poco pues el gobierno, Francisco Franco, pues hace bandera de ello, ¿no? Que yo soy liberador de la libertad en España, de que pueda haber catolicismo. Bueno, pues es un periodo en el que hay muchas vocaciones, al sacerdocio y a los religiosos. Bueno, y Cajigal, pues en esta época, de los 10 a los 16 años, es alumno del colegio religioso de los hermanos maristas en Logroño. También en este colegio también hay actividades físicas y deportivas. Vemos aquí una imagen de 1941, creo que es, pues, José María Cajigal haciendo salto de altura, como se hacía en la posguerra, que no había más medios. Ya veis, salto de tijera, los pies tenían que pasar antes que la cabeza, el listón, con una cuerda, pero era la actividad deportiva, bueno, que supongo que Pierre de Coubertin 50 años antes tampoco sería muy diferente. Y que lo pasaba muy bien con el deporte, y como Pierre de Coubertin, también en los jesuitas, pues ya intentó fomentar las asociaciones deportivas. O sea que tienen una infancia y juventud muy deportiva, muy alegre. Bueno. A partir de aquí, ya cuando llega a la universidad, los dos personajes
deciden elegir una carrera que no les gustaba a sus padres. Ya se ve que son libres, están educados muy bien y son capaces de elegir lo que más se adapta, lo que ellos pueden ver que sirve más a la sociedad. Pierre de Coubertin pues se dedica, deja la carrera militar, que era la que pensaban sus padres, se dedican a estudiar Derecho y va a la escuela de diplomacia, escuela política, ¿no? Estudios políticos. Y Cajigal pues decide hacerse jesuita. El primer año Cajigal sí que va a la escuela de Derecho, todavía no entra en esta orden, pero ya el segundo año ya entra en la Compañía de Jesús, donde va a estar durante 15 años, formándose y formándose. En la formación jesuítica dura como 15 años antes de hacerse sacerdotes. Bueno, pues estos primeros años, los dos personajes de los que hablamos tienen la suerte de viajar al extranjero. Bueno, José Cajigal pasó unos años en Alemania. Alemania han terminado la guerra hace poco, no tiene ejército y la manera de mostrar la juventud de que son alemanes y son fuertes y son valiosos, pues lo hacen a través del deporte. De manera que hay mucho deporte en Alemania y demás. Bueno, de manera que Cajigal pues ya tiene esos conocimientos. Conoce en 1948 los Juegos de Londres, los que asisten algunos españoles, y en 1952 los Juegos de Helsinki, con Zatopek, que es el famoso héroe, que en España también se le reconoce mucho, en los 5.000 y 10.000 metros. Bueno, pues Cajigal ya sabe muchas cosas de Coubertin, de que existen los Juegos Olímpicos, de cómo funciona esto. Bueno, en 1956 España no asistió a los Juegos de Melbourne, haciendo un poco de boicot. Y bueno. En 1954 a 1957, a José María Cajigal le encargan ser el director deportivo del Colegio de los Jesuitas de Valladolid. De manera que está 3 años pues, dirigiendo las actividades físicas de ese colegio. Los alumnos tienen un gran recuerdo de él, de manera que cuando falleció Cajigal, en el año 63, pues todavía se acordaban y crearon la Asociación Cultural y Deportiva Cajigal. Aquí tenemos una foto, nos presenta, del año 1957, de cómo era la educación física en España en un instituto modélico de Barcelona. Solo había 4 institutos masculinos y 3 femeninos. Pues era una gimnasia médica, militar, pues las tablas de gimnasia, pues elevación, extensión de brazos para fortalecer los pulmones, para evitar la tuberculosis, bueno, y un poco premilitar también. Los colegios de prestigio, los que iban alumnos que hacían incluso el bachillerato, que eran muy poquitos en España, pues si superaban estas asignaturas de educación física escolar, tenían facilidades para entrar en el ejército, que era obligatorio, y entonces ya entraban como alumnos aventajados en el ejército, pasaban a ser alféreces provisionales. Pero la gimnasia, educación física que se daba en España, pues tenía este aspecto, médico, militar y nada más. De esta gimnasia médica, que todos los alumnos tienen que hacer lo mismo, al mismo ritmo, se evita la personalidad. Bueno, pues, que le tocará poner a la persona, al alumno, como centro de la educación física, de la educación a través de lo físico. Bien, pues ya Cajigal, digo, en ese colegio de los jesuitas ya mete el deporte, naturalmente, y todas las actividades de formación de la persona, que lo pone por escrito. Y en el año 1957 publica el primer libro llamado Hombres y Deporte. Es un libro que rompe los esquemas, porque podéis imaginar que empieza con una historieta, creo que tienes una página con la foto de Hombres y Deporte, Daniel de la Cueva, si la encuentras, pues puedes poner este libro, 1957, de José María Cajigal. No.
Bueno, pues no, No. un poco más abajo debe estar. Bueno, este libro recibe el premio de la Delegación Nacional de Deportes, que era lo que en España pues era como el Ministerio de Deportes, 1957, sí, un libro de rayas verticales. Este de aquí, sí. Muy bien. Ya está. Pues este libro recibe el premio de educación y directamente ya pasa, en 1959, lo llama ante la Delegación de Deportes para que asesore al Comité Español, Olímpico Español. Ya lo ficha José Antonio Elola Olaso. Le pone como asesor y le anima a seguir con este tema. Desde raíz. En este primer libro, aunque el primer capítulo se llama Olímpicas y cuenta una historia de los Juegos del año de la Olimpiada 77, o sea, del año 470 a.C. Cajigal, el primer capítulo de este libro de Hombres y Deporte, pues es ya hablando del olimpismo directamente. Y luego hay otras 13 páginas dentro del libro dedicado a hablar de Olimpia y de todas las actividades que se hacían allí. No cita a Coubertin en este libro, no hay ninguna cita. Es solo de lo que él ha aprendido del movimiento olímpico, de la historia de los Juegos Olímpicos. En el INEF ya nos contaba el origen de los Juegos Olímpicos, la historia de los 3 reyes griegos, que para conseguir la paz, que no había ninguna manera de conseguir entre sus ciudades, acudieron a los sacerdotes que les dijeron que los dioses pedían renovar los Juegos Olímpicos en honor a ellos para que volviera la paz. Esta idea pues apenas se comenta, y el barón de Coubertin pues también un poco se quejaba, ¿no?, de que el espíritu religioso no se ha conseguido, todavía no lo tenemos. Bueno, pues podemos hablar de esto un poco más adelante. Bueno, pues en el año 60 suceden los Juegos Olímpicos de Roma. Los Juegos Olímpicos de Roma son un evento muy importante porque son televisados y los únicos que ganan medallas son los norteamericanos y los rusos y algunos alemanes también. Entonces, los ministros de deporte de Inglaterra, de Francia, de Italia, pues ven que, bueno, que el deporte amateur no es tan amateur. Bueno, hay que poner más medios para que nuestros ciudadanos sean como los americanos o como los rusos y participen del deporte a cierto nivel. Pues en España pues también hay una revolución y se decide que se cree un cuerpo nuevo, que se mejore la formación del profesorado que había en educación física en España hasta entonces. Y se lo encargan a José María Cajigal. Tiene toda la formación jesuítica, y los jesuitas han formado muchas universidades y han hecho muchas escuelas. Bueno, y Cajigal está muy preparado para formar este nuevo centro de educación física. Y en 1961 ya saca una ley por la que se crea el INEF. Bueno, pues hasta 1966 no se pone en marcha el INEF porque tiene que conseguir los dineros para hacer los edificios, buscar el profesorado y hacer un plan de estudios adecuado. Y visita todos los institutos de educación física que hay en Italia, en Dinamarca, en Alemania, y hace un plan de estudios modélico que lo presenta en la inauguración del INEF en 1966. Pues hay el primer Congreso Mundial de Educación Física en Madrid. Bueno, ya vemos aquí una fotografía. Tenemos a José María Cajigal en 1965 en Roma, un congreso de psicología del deporte. Cajigal ya tiene estudios de psicología y va siendo conocido desde 1961 en todo el mundo. Y en 1966, poco antes de inaugurar el INEF, ha publicado otro nuevo libro, Deporte, Pedagogía y Humanismo.
aquí sí que ya cita al barón de Coubertin bastante. Le dedica varios capítulos al olimpismo, sobre todo los últimos, pues se dedica casi la cuarta parte del libro a hablar del olimpismo, del ideal olímpico, de lo que pensaba Coubertin, y nosotros no sabemos de dónde había sacado tanta información, ¿no? Pero en nuestros viajes que ha hecho a Alemania para formar el INEF, pues ya ha conocido, y también en la Academia Olímpica, ha conocido a Carl Diem y a Lieselot Diem, que en Alemania están recogiendo toda la publicación de Pierre de Coubertin. Y Cajigal se la estudia, y la tiene muy estudiada, y publican este libro. Si lo conseguís, pues veréis, ¿no? Toda la interpretación que hace Cajigal de Coubertin. Este libro pues va a ser casi como libro de texto que nos va a dar los primeros años del INEF. Bueno, el INEF es un instituto que lo ha hecho él casi hasta los planos, intervino él y vio el dinero que se gastaba, lo que hacía falta, una residencia de estudiantes en la que estuvimos pues internados, ¿no? Y nos iba comentando, pues allí en Alemania, pues los alumnos antes de venir a desayunar ya salen a hacer footing por el bosque y luego vienen, nosotros decíamos, momento, nosotros venimos aquí a estudiar y ya tenemos bastante con las novedades que nos iba introduciendo en el INEF. Bueno, ya he comentado que, pues esto, en el INEF, bueno, se quedó de profesor de la asignatura Psicopedagogía del Deporte. Era donde nos daba su visión de la persona humana y del deporte y de la fiesta y de todo, ¿no? Bueno, pues ya estamos en el INEF. Escritos de Coubertin y de Cajigal, pues también hay una relación bastante grande. El barón de Coubertin tiene la prensa y también da muchas conferencias, las va publicando. La primera revista que publica es en 1889, previo a la exposición olímpica de París de 1889. Y después ya, en 1901, ya publica la revista olímpica, que la va publicando pues casi mensual, casi anualmente, ¿no? La revista olímpica. Bueno, Cajigal pues también es publicista. En 1961, ya, o casi en el 59, comienza a publicar la revista Citius Altius Fortius con Miguel Piernavieja. Miguel Piernavieja es un historiador que bueno, estaba ya en el Comité Olímpico Español y se une a Cajigal y empiezan a publicar esta revista de alto nivel universitario. Aquí buscan a profesores de filosofía y de pedagogía, de historia y de humanidades y deporte y van publicando artículos de nivel universitario. Sería ahora una revista indexada. Bueno, cuando llega al INEF, pues ya publica una revista más de divulgación, que es Deporte 2000, a la que nos pide colaboración a los alumnos. La idea que tenía Cajigal del INEF es una universidad, un colegio de profesores y alumnos, de manera que nos hacía partícipes de todas sus dificultades y nos hacía investigar pues, todas las cosas, ¿no? Bueno, con Miguel Piernavieja también lleva al INEF la Biblioteca Nacional Deportiva, que en España en aquellos momentos debía constar como de 2000 libros nada más. Digo, no teníamos libros de texto ni había casi nada publicado. Estamos en el año 1966, 67. Bueno, pues en el año 1970 ya la biblioteca ya hay 10.000 libros y bueno, ha crecido de verdad. Y Miguel Piernavieja domina el alemán y el ruso y se dedica a producir, a traducir artículos de revistas científicas deportivas. Y comienza la publicación de novedades en unos folletos que recogen pues, esos artículos tan interesantes que podrían servirnos para la educación nuestra. Un poco más adelante, pues Cajigal anima estas cátedras universitarias de tema cultural deportivo. Pues consigue que muchas universidades de toda España, de Salamanca, de Valencia,
la de Madrid, la de Sevilla, la de Navarra, pues tengan unas conferencias dadas por los mejores catedráticos de universidad que tuvieran alguna relación con el deporte. Y se van publicando también periódicamente estos folletos, revistas, que como son muchas universidades, pues al cabo del año pues es mucha documentación. Bueno, pues aquí tenemos una comparación ya entre Coubertin y Cajigal. Bueno, los dos han encontrado su camino. De los Juegos Olímpicos y Cajigal a divulgar una educación de las personas a través del deporte. La idea de Cajigal, la montar el INEF, es formar profesores de personas a través del deporte. De manera que el deporte es una cosa, en principio, secundaria. Llega un momento en que el segundo del INEF nos dice, oye, tengo que cambiar el plan de estudios, porque Samaranch, que acababa de llegar allí, dice que Francisco Franco pide medallas. Quiere medallas, tanta educación y formación de las personas, muy bonito, pero que él quiere medallas. Entonces, tienes que cambiar el plan de estudios y del INEF tienen que salir entrenadores nacionales del alto nivel. Hasta entonces, los entrenadores nacionales salían de las propias federaciones deportivas, que tenían su propia escuela de formación. Bien. Pero no, dice Samaranch y Franco y el Estado español, dicen, no podemos desperdiciar que estén aquí 4 años estudiando estos jóvenes y que no tengamos entrenadores nacionales, que sean solo pedagogos. Pues Cajigal se va un disgusto, pero tiene que aceptar, ¿no? Porque, bueno, de manera que en tercer y cuarto curso ya tenemos que especializarnos, los alumnos, en algún deporte concreto, ¿no? Y en mi caso, pues me dediqué a la gimnasia deportiva, era el deporte que hacía yo. Bueno, pero que veamos, ¿no? Que la idea que hacía era más educar a la persona. Nos hablaba mucho de los niños, bueno, de la educación infantil. En la inauguración del INEF en 1966 hay una demostración de matrogimnasia. Madres con niños haciendo gimnasia, bueno, en 1966. Y nos hablaba también de la gimnasia prenatal, de que las mujeres es mejor que sigan haciendo algo ejercicio, mientras lo permita la salud y el niño que viene, y que sigan haciendo ejercicio. Nos hablaba de las mujeres africanas que por necesidad de ese trabajo tenían que seguir trabajando casi hasta momentos antes del parto, bueno, y que los chicos salían ya bien formados cuando nacían. Bueno, pues Cajigal hablando de la infancia y una cosa importante que nos decía, oye, ¿qué es más importante? Un profesor de niños de 4, 5, 6 años que les enseña a tener orden, a cuidar su salud, a respetar a los compañeros, a ayudar a los otros, o un profesor catedrático de universidad que está dirigiendo la tesis a un señor de 23 años que ya está formado, que tiene hábito de estudio. ¿Qué es más importante? Bueno, pues decían, habría que pagar más a un profesor de primaria, pequeño, que la labor es más importante. La otra persona ya está hecha, ya, bueno, pues eso nos animaba, ¿no? Decía, vosotros sois pedagogos, estáis aquí por vocación de educar a personas, no para sacar campeones olímpicos. Pero claro, salimos solo 56 en aquella promoción para toda España, que eran ya 30 millones de españoles. Y había eso, como 30 equipos de fútbol, primera división, y 30 equipos de baloncesto, que eran los que podían ganar algo de dinero, ¿no? De manera que algunos compañeros míos pues pasaron limpiamente pues, a ser preparadores físicos del Real Madrid, del Barcelona, de tal, bueno, y en la educación pues quedamos pues menos, ¿no? Pero bueno, que veamos, ¿no? La idea de Cajigal era formar personas. Bien. Podemos hablar un poco de Conrado Durantes, que fue, como bien sabéis, algunos de vosotros, y ahora es el presidente de la Academia Olímpica Internacional, ¿no? Bueno, Conrado Durantes era un atleta español que estaba a punto de ir a los Juegos Olímpicos, bueno, tenía marca para ir a los Juegos Olímpicos de Roma, en 1959, 1960, pero estaba acabando las oposiciones de juez. Conrado Durantes
Esta foto, pues, está aquí detrás, justo detrás de Cajigal, el más alto que él. Era lanzador de disco de la Federación Gallega, de Galicia, una parte extrema de España. El lanzador de disco tenía marca y lo seleccionaron. Oye, pues ahora tienes plaza para ir a Roma a competir. Y él dijo, oye, pues ya llevo la mitad de las oposiciones de juez. He superado ya dos pasos, me queda el tercero y el cuarto y no quiero arriesgarme. O sea que me voy a quedar, que vaya el siguiente. Además, bueno, pues no fue el siguiente. Bueno, pero ya en 1960, bueno, en 61, ya consigue una plaza de juez en Madrid y le nombran pues delegado de la sección de atletismo de los segundos Juegos Iberoamericanos que se están celebrando en Madrid. Y entonces comparte con ellos pues una semana que están allí en un colegio mayor, de día y de noche. Entonces ahí aparece José María Cajigal, que ya estaba en la delegación de deportes, y en una tertulia nocturna pues se dedica a cantar Los remeros del Volga. Cajigal era un excelente bajo, cantaba estupendamente, bueno, y entonces ya se conocen, y Conrado Durantes había estado en el año 1961 en la Academia Olímpica Internacional, invitado por el Comité Olímpico Español para que fuera como atleta a la Academia Olímpica Internacional. La primera sesión que la dirigió Karl Diem, el alemán que tanto sabía de los Juegos Olímpicos. Pues aquí lo tenemos, a Karl Diem, pues en la primera sesión al aire libre, en Olimpia, saturándose, ¿no?, del olimpismo, de lo que era aquello, el altis, de todas las cosas. Bueno, pues Conrado Durantes estuvo allí y vino encantado y muy bien. Pero cuando conocí a Cajigal, pues Cajigal, oye, pues tú sabes de olimpismo, léetelo. Bueno, y se lo leyó Conrado Durantes y quedó asombrado. Anda, pues si este hombre sabe mucho más que Karl Diem casi, ¿no? Y sin citar a Coubertin ni nadie, ¿no? Pues Cajigal, en este primer libro, ya digo, que empezaba el libro Hombres y Deporte, comienza con una novela de olimpismo, ¿no?, del año 400 a.C. Y luego comenta todo lo que salía el primer día de los Juegos Olímpicos, el segundo día, el tercer día, la ceremonia inaugural, el juramento que hacían, todo lo comenta ya. Pues Conrado dice, oye, tú tienes que venir aquí a la Academia Olímpica. Pues sí, bueno. Y ya Cajigal va invitado en 1964 con la ponencia Persona y Deporte, que es una de las primeras que aparece en el segundo libro, ya en 1966, el segundo libro de Cajigal, aparece esta ponencia y otras conferencias que ya hemos visto, ¿no?, que daba conferencias Cajigal ya en todas partes. Pues aquí Cajigal pues ya se hace más amigos de todo el movimiento olímpico y ya entra a participar en la Academia Olímpica Internacional, José María Cajigal. Bueno, pues en cuanto pone en marcha el INEF en 1967, nos llama a los alumnos y dice, oye, pues sería muy interesante, era un volcán de ideas, ¿no? Sería interesante crear aquí un centro para estudiar el olimpismo. Bueno, a ver, voluntarios. Pues voluntarios, se apuntaron muchos y tal. Bueno, en 1968, pues ya tenemos la sesión inaugural de la Academia Olímpica Española. Se llamaba Centro de Estudios Olímpicos, más modestamente. Aquí tenemos a José Antonio, Juan Antonio Samaranch, que era el presidente del Comité Olímpico Español, por ser presidente de la Delegación Nacional de Deportes. Y Conrado Durantes, que era el teórico, el juez, ya que sabía, y Conrado Durantes ya se dedicó, gracias al puesto que tenía de juez, pues podía dedicarse al deporte. Y gracias al deporte, pues considera que lo ha pasado muy bien en toda su vida y que ha conocido el mundo, cantidad de personas, y bueno, que ha sido muy feliz y sigue siéndolo, ayudando a crear esas asociaciones olímpicas nacionales en todo el mundo. Pero digo, tenía el soporte del INEF y el soporte de Samaranch. Bueno, muy bien. Decía que Pierre Coubertin, en cambio, estuvo solo y todos sus trabajos los hacía casi él manualmente. Y las cartas, recuerdo que comentaba Cajigal nos comentaba que el bueno Pierre Coubertin
en el año 1894, cuando convocó por segunda vez la sesión olímpica en la Sorbona, pues allí por el mes de enero no había recibido respuestas de las personas a las que había invitado, de los príncipes y los deportistas, sus amigos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Polonia, de Hungría, pues apenas contestaban, de manera que volvió a escribir una carta a todos estos amigos suyos para que hicieran el favor de venir al Congreso Olímpico en el que se iba a definir el ideario olímpico, que era el olimpismo, que era el amateurismo, que él fomentaba tanto, y restaurar, si era posible, los Juegos Olímpicos. Bueno, pues volví a escribir todas las cartas, y bueno, Cajigal nos alababa, ¿no?, esta perseverancia de Pierre de Coubertin para conseguir sus propósitos, ¿no? Y ya vimos que lo consiguió Pierre de Coubertin, pero digo, en la propia Francia no encontraba muchos apoyos. En sí, el padre Henri Didon, que tuvo la valentía y el detalle de llevar muchos alumnos a los Juegos Olímpicos de Atenas. En 1896, pues ya Pierre Didon llevaba alumnos suyos del Colegio de los Dominicos, ahí cerca de París, los llevó a Atenas, pero pocos más amigos. En cambio, digo, el profesor Cajigal, o el director del INEF, pues estaba rodeado de su director, Carlos Gutiérrez Salgado, que era un médico, que había sido gimnasta, y nos daba la asignatura de educación física, la gimnasia educativa de entonces, ¿no?, con el libro de Luis Agosti, que era lo más que había. Bueno, tenía como secretario también uno que le había ayudado a hacer la ley de educación física, José Luis Albarrán, que era un atleta olímpico español que participó en los Juegos Olímpicos, pero pues también fue como su mano derecha para sacar el INEF adelante. Bien. En 1973, Cajigal publica el libro Ideario Olímpico. Lo tenemos ahí ya. ¿Y qué es este libro? Pues este libro es una recopilación de artículos de Pierre de Coubertin recogidos por Liselot Diem, por el Instituto Carl Diem de Colonia. Pues en este libro podemos encontrar la Oda al Deporte, podemos encontrar memorias olímpicas, encontramos, bueno, capítulos muy cortitos, pero todo lo que nos había explicado Cajigal, pues del ideario olímpico. Sobre el juramento olímpico, pues hay un artículo ya del año 1906, en la que escribe a su amigo Charles Simon, pues este es el presidente de la Federación Atlética, y le habla del juramento olímpico, que sería interesante que los atletas, bueno, que volviera a la religión, que hicieran un juramento de lealtad. Bueno, como comenta que los Juegos Olímpicos antiguos no era solo la ofrenda que se hacía a los dioses, sino que también cada deportista tenía que presentar sus credenciales de limpieza. Bien. Me trae cosa tan comentada de filosofía olímpica, el discurso de Pierre de Coubertin en 1935. Por radio, preparando Juegos Olímpicos de Alemania, pues Pierre de Coubertin habla de la filosofía olímpica. Bueno, pues estos artículos están comentados en el libro Deporte, Pedagogía y Humanismo, del año 1966. Bueno, pues vamos llegando, bueno, Cajigal dirige durante 10 años el INEF, y al final de esta época sucede que ya ha caído el régimen de Franco, al que estaba ligado por imperativo legal. El deporte en España seguía muy ligado al partido único. No dependía del Ministerio de Educación, sino de un ministerio ligado a la Secretaría General de Movimiento, antigua Falange. Bueno, a partir de 1960 ya había habido una apertura. Por eso digo que se pudo crear el INEF a nivel universitario, aunque seguían saliendo profesores
de tipo falangista en otra escuela. Bueno, pues en 1977, ya con la caída de la muerte de Franco y el cambio de régimen, se unifican estas escuelas y se organiza un mare magnum, ¿no? 3 escuelas en una sola, y Cajigal pues ya pierde ahí el control. Bueno, pues dimite Cajigal y pues tiene que vivir de nuevos trabajos. Algunas clases que puede dar en el INEF de Barcelona, se hace director de una colección de libros, pero vamos, pasa como 2 años sin un sueldo así potente, ¿no? Y tiene que mantener a los 5 hijos, a la mujer, y deja de vivir en el INEF y tal, muy bien. Bueno, pues lo pasa un poco mal, pero sigue siendo presidente de la Asociación Internacional de Educación Física, de la Psicología, y sigue cumpliendo con sus deberes. Bueno, Pierre de Coubertin pues ha ido perdiendo su fortuna poco a poco, y tanto que sus amigos al final hacen una colecta para que siga manteniendo un poco la llama olímpica, ¿no? Pero bueno, Pierre de Coubertin lleva ya 50 años sacando el movimiento olímpico adelante, Cajigal pues solo lleva 25 años. Pero bueno, y pues eso sucede que Cajigal muere en accidente de avión cuando seguía en plena juventud, pero con buen humor. Sus hijos comentan, pues eso, ¿no? Lo bien que llevaba la alegría deportivamente. En 1981 publica un libro titulado Olimpiada, programa para un decatlón, de la colección Quiné. Es un libro de una familia que le escribe un médico, José López Ubero, que es padre de 3 o 4 olímpicos españoles nadadores. Y se dedica a hacer unas reflexiones sobre este padre de familia de deportistas, sobre la paz, sobre el amor, sobre el sexo, sobre el dinero, y diciendo que es una manera, bueno, que aplica la tecnología deportiva a la vida. Y que Cajigal dice, pues este es un libro que de verdad le ha gustado prologar, porque entiende que una manera buena de vivir es vivir deportivamente la vida. Bueno, pues Cajigal, pues también Pierre de Coubertin, pues dedicaron la vida a servir a los demás, a hacer lo que les parecía lo mejor, gastaron la vida en eso y estaban muy contentos de la labor que habían hecho. Pues yo creo que hasta aquí mi disertación y ahora pues podemos pasar a las preguntas. Tenemos a Cajigal en 1968 en Madrid, pues llevando la antorcha olímpica. Como fue Camino de México, hizo una parada en Madrid. Hemos hecho el grado de educación física en España en 1957, pues con nosotros me he comentado que Cajigal fichó al profesor Lebulch. Bueno, al profesor Lebulch dio alguna clase por allí, pero ya tuvimos al profesor César Legido, que se dedicaba a explicarnos toda la nueva educación física de base, la psicocinética, la gimnasia natural austríaca, bueno, pues la educación física ya moderna, ¿no? Y el deporte español, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy dispuesta a contar las experiencias que pueda apoyaros. Bueno, muchísimas gracias, licenciado José Javier. Ha sido un placer escucharlo en sus vastos conocimientos sobre ambos personajes y realmente es un honor para nosotros, para el Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos, tenerlo en esta sesión de Mens Fervida. Básicamente quiero agradecer su participación y su excelente ponencia. Aquí hace una presentación el profesor Alberto Moro y pide la palabra para hacer un breve comentario cuando termine su exposición. Así que Alberto, con todo gusto, si quieres, puedes poner tu micrófono para hacer tu comentario.
Alberto, te vemos, pero no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, lo que quería era felicitar al licenciado Jáuregui, porque para mí ha sido extraordinariamente inspirador. Me ha hecho acordar de muchas cosas que uno ha vivido. Por ejemplo, les puedo asegurar que en la década del 60, Cajigal era totalmente nombrado todo el tiempo, tanto en el ámbito de la educación física como en el ámbito de la medicina del deporte. Siempre me acuerdo de eso. Y por otra parte, les quería hacer el comentario, las cosas que van surgiendo. En uno de los libros que mostró el licenciado, hay un dibujo de un deportista sentado. Esa es una copia de una estatua griega, que yo tengo un ejemplar, una estatuilla aquí en el museo, de Hermes. Hermes era el protector de la carrera de 2 veces 10 estadios en Olimpia. Y eso me ha hecho recordar que la tengo acá, la estatuilla. También les quería comentar que conocí a Carl Diem y a su esposa Liselot Diem, que estuvieron un par de veces en Argentina. Y otra cosa que se comentó que me interesa es el recuerdo de los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1956, donde a Emil Zatopek se lo denominaba la locomotora humana, porque en los mismos juegos creo que ganó los 5.000, los 10.000 y la maratón, corriendo con pocos días de diferencia. Y ahí le quedó el apodo de locomotora humana. Y además, como para cierre, les digo que acá en el museo tengo un banderín de los Juegos Olímpicos de Helsinki 1956. Y muchas gracias por todo. De nuevo, mi felicitación al licenciado. Muchísimas Muchas gracias. Tenemos un comentario aquí de Mike Barreto que dice: excelente exposición, muy interesante y valiosos los aportes del licenciado Javier. Ahora Cajigal en algún momento menciona el concepto de cultura física, porque vi en alguna diapositiva este término, ya que en Colombia aún mantenemos una diversidad de denominaciones a programas de formación. Si esto fue así, ¿a qué se refiere con este concepto? Con el concepto de cultura física. Bueno, Cajigal tiene un estudio diciendo lo que es la educación física y habla de toda la nomenclatura que se usa, que es tan variada que al final no se sabe bien lo que es educación física. En España salió una ley de la cultura física, que se llamaba cultura física. Bueno, tampoco cuajó y demás. En los institutos nacionales de educación física en España, bueno, primero, y durante 10 años fue solo el de Madrid, después se hizo otro en Barcelona, pero con el tiempo pasaron a llamarse institutos de ciencias de la actividad física y el deporte. Eso supuso que muchas mujeres dejaran de ir a estudiar la carrera de educación física, porque ya tenían una referencia distinta, ya no serían profesoras de educación física, sino serían quizá profesoras de ciencias de la actividad física y el deporte. Y bueno, pues ha bajado el número. Bueno, la cultura física pues se puede referir a, bueno, muchas veces. Me suena que es más terminología de países del este, del este de Europa, de Rusia, además, que usaban esa terminología. Pero en España casi siempre se ha usado la terminología de educación física, que hablaban de gimnasia, juegos y deportes, pero el término cultura física no ha cuajado en España, por lo menos. Pero Muy bien, cultura muchas física gracias. se puede hablar de todo, ¿no? La medicina, la psicología, la arquitectura, todo lo que tenga que ver. Ya he dicho, hay unas conferencias de tema cultural deporte, ¿no? Cátedras de tema cultural deportivo, pero bueno, no ha cuajado aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una participante
cuyo nombre nos ha llamado mucho la atención, básicamente también a Nelson como a mí, que se llama Virginia Cajigal, que está presente con nosotros. Pues es una hija, esto sí. Es una hija del doctor Cajigal, muchísimo gusto. ¿Y pide la palabra o no pide la palabra? Bueno, por supuesto, está totalmente invitada cuando quiera, cuando desee. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Daniel de la Cueva y profesor Fernández Jáuregui. Estamos aquí, mi madre, Isabel de Gregorio, Hombre, qué Pilar honor. de Cajigal y yo. Y justo estaba escribiendo un texto porque no quería yo entrar, pero ya que me invitan, pues agradezco muchísimo que nos den la oportunidad de entrar. Lo primero, Javier, muchísimas gracias por esta brillantísima presentación y ese trabajo tan bonito que nos estábamos disfrutando enormemente en ese paralelismo del Barón de Coubertin y José María. Me ha parecido extraordinario, preciosísimo, de verdad. Y agradezco profundamente ese profundo recuerdo que dejó José María entre vosotros. Muy agradecida, de verdad. Creo que ha sido un hombre excepcional en todos los órdenes de su vida. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por habernos invitado además a podernos unir a tantas personas en el mundo y enhorabuena por esta iniciativa de ustedes allí en Argentina y en esta organización internacional a la que deseamos lo mejor realmente. Gracias. Muchas Seguiremos gracias. seguimos hablando. Gracias, Javier. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos una pregunta del profesor Christian Kern. Profesor Jáuregui, muchas gracias por su excelente intervención. ¿Podría explicar la definición de deporte espectáculo y de deporte praxis según Cajigal? ¿Es posible establecer una conexión con el amateurismo y el profesionalismo de Pierre de Coubertin? Sí. Vamos a ver. Hay como dos facetas. Que Cajigal se dedica mucho al estudio de la persona humana, de manera que estudian lo que es la persona, que es un ser libre, que es capaz de dominar su cuerpo, que es capaz de recibir sensaciones, de relacionarse con los demás, de festejar, de manera que el deporte praxis es una cosa natural, esencial de la persona. Y eso lo tenemos todas las personas, más o menos desarrollado, pero todos deseamos poner en práctica nuestras condiciones físicas. Explorar, tocar, lanzar, eso nos sale natural. Y los niños lo practican y bueno, hay que dirigirles para que lo hagan lo mejor posible. Y esto es lo que Cajigal decía que es el deporte praxis, que esto tiene que dar a todas las personas. El Barón de Coubertin, en 1919, al acabar la Primera Guerra Mundial, dice, bueno, ya hemos conseguido la paz, ya somos todos libres, ya no hay estados que dominen a las personas y todos somos iguales, pues es el momento de que todos también podamos practicar deporte, no solo las élites que estamos disfrutando, la alta burguesía, que tenemos todos los deportes, no, todos los deportes para todos. Dice, esto no es una utopía, esto yo creo que vamos a dedicar la vida a que todo el mundo pueda practicar deporte, este deporte popular. Bien, pero al mismo tiempo existen los profesionales del deporte, gente que se gana la vida o por una parte de su vida haciendo actividades a alto nivel de rendimiento. Bueno, pues en tiempo de Coubertin esto no le caía bien. Decía, no, el deporte puro hay que hacerlo por diversión nada más. De manera que hay que eliminar, sacar de este deporte a los deportistas profesionales. Eso que hagan otra cosa, eso ya no es diversión, eso ya no es educación, eso no es disfrutar del deporte, porque algunos de estos profesionales se cansan mucho y se agotan y se arriesgan, y eso ya es otro tipo de deporte. También es deporte, pues nos interesa que haya superatletas que den la talla y que admiren a la gente y que animen a la gente perezosa. Oye, yo también puedo hacer un poco más. Pues hacen falta los dos tipos de deporte, deporte profesional y deporte práctica. Que Cajigal está de acuerdo en esas cosas.
digo, el problema es que Coubertin siguió empeñado en defender el amateurismo, aunque en los Juegos Olímpicos iban creciendo en popularidad y en dinero. Cajigal dice que el juramento olímpico que se hizo en 1960 en los Juegos Olímpicos de Roma, pues allí tuvo que salir una letra diciendo que vamos, somos amateurs y seguiremos siendo amateurs. Cajigal decía, oye, aquí hay mucha falsedad, esto no está nada claro. Bueno, con el tiempo ya se ha visto, bueno, que el deporte y la valoración del trabajo en general en el siglo XX, el trabajo no es una cosa que hacen los esclavos y los proletarios y los demás, o algunos, pues vivimos. No, el trabajo deportivo también es valorado y también tiene derecho a estar en los Juegos Olímpicos. Otra cosa es el gigantismo que se explota a los chicos desde pequeños, demás, los defectos que pueden venir de una profesión mal llevada. Si se lleva bien el deporte profesional, si se lleva desde la escuela, los alumnos son bien protegidos por las familias y tienen estudios, no solo deporte, sino que tienen que estudiar y llegar a ser deportistas, también filósofos y tener otra profesión. Nos decía Cajigal que cuando nosotros tuviéramos 40 años, para él ya era mucha edad, pues que no íbamos a estar dando clases de educación física corriendo por el patio del colegio delante de los niños, que teníamos que buscar pues, profesores de historia, profesores de matemáticas, conseguir en la enseñanza, pero no necesariamente vestidos de deportistas, haciendo heroicidades delante de los niños. Bueno, pues esto, ¿no? Deporte espectáculo es una profesión estupenda y es muy necesaria, pero Cajigal estaba por apoyar el deporte, práctica del deporte de todos. En 1968, ya funcionando el INEF, Samanán puso en marcha la promoción del Contamos Contigo. Y así hicieron muchas instalaciones deportivas en toda España. La idea que tenía Coubertin de que en todos los pueblos hubiera instalaciones deportivas. En España, en el 68, empezó este deporte popular. Bien, pues creo que he respondido. Muchísimas gracias, José Javier. Aquí tenemos una pregunta que nos manda nuestro amigo Tomás Bolaños, que la había preparado muy especialmente y quiero hacértela justamente por su participación. Y dice, en 1928, cuando Cajigal nació en Deusto, Coubertin estaba en Lausana creando el Buró Internacional de Pedagogía. En 1937, Cajigal tenía 9 años cuando Coubertin falleció en Ginebra. Este año, su padre, Jesús de Cajigal, en plena Guerra Civil Española y en el primer gobierno de Franco, fue nombrado el 27 de agosto gobernador civil de los... Si su maestro, Cajigal, evocaba alguna diferencia generacional con respecto a Coubertin, ¿y en qué afectó a Cajigal el régimen de Franco? Bueno, pues a la primera pregunta, que Cajigal no conoció a Coubertin. La vida de Coubertin creo que vivía hasta el año 63 y no creo que tuviera mucho contacto con Cajigal. Que en Corrado Durantes creo que sí le conoció en el 61-62, pero Cajigal yo creo que no tuvo contacto ni con la mujer, pero sí a través de los libros. De hecho, que ya se estudió este libro del Ideario Olímpico, que estaban trabajando en Alemania, pues Cajigal sí que estudió. Y diferencia generacional, pues sí, son 50 años de diferencia, o sea que la sociedad había cambiado mucho ya. Y sobre el régimen de Franco, pues en España sucedió esto, ¿no? Que al acabar la guerra, el régimen de Franco tenía varios ministerios, pero uno de ellos, el más político, se adjudicó el derecho o el deber de educar a todos los españoles. Y sobre todo pues, a través de la asignatura de educación física y otra asignatura que era formación del espíritu nacional, educación cívica. Esto se mantuvo de manera que el deporte estuvo ligado a este ministerio hasta 1975, hasta que falleció Franco. La ley esta
de 1960. Bueno, en 1960 hay una apertura del régimen, deja de ser tan centrado en sí mismo y se abre a Europa. Económicamente también hay una revolución, el desarrollismo se llama, polos de desarrollo, y empiezan a crecer las clases medias en España. Y bien, y entonces también en este momento es cuando José Antonio Lola Lasso pues, puede crear el nuevo INEF, pero sigue dependiendo en parte de este ministerio político. Si el INEF hubiera nacido dentro del Ministerio de Educación y hubiera sido como una facultad de pedagogía más, escuela de magisterio, o como la escuela de ciencias biológicas, o si hubiera sido universitario desde el principio, pues quizá hubiéramos conseguido el título de licenciados mucho antes. Pero al depender de otro ministerio, que no es la educación, siempre había pues estas peleas, ¿no? Nuestra ley de educación física dice que van a ser licenciados estos. Sí, pero para ser licenciados hay que convalidar. Bueno, pues esta pelea la tuvo que mantener durante 10 años, ¿no? Bueno, de Cajigal, ¿no? A nosotros nos había prometido, a los alumnos, vais a ser universitarios, vais a tener título de licenciado, y van pasando los años y no, que hay que acabar de actualizar las leyes, y bueno, pues eso le exigía, por un lado, mantenernos a nosotros en un alto nivel científico universitario, que las clases nuestras estuvieran a nivel académico, o sea, anatomía, pues como los de la carrera de medicina, en fisiología, pues también. Nuestros profesores eran los profesores de la Facultad de Medicina, de psicología era el mismo, bueno, pero de biomecánica, pues también profesores de alto nivel universitario. Y eso hizo, pues también, ¿no?, que el INEF al final, pues sí, fuera aceptado con todos sus derechos en el Ministerio de Educación, y ya está, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Aquí voy a permitirme hacerme eco de un mensaje que nos manda Mike Barreto. Dice: apreciada Virginia, es todo un honor que nos acompañes. Un saludo muy atento desde Colombia. Y voy a agregar desde Latinoamérica. Tenemos una pregunta de Ricardo Alexis Bautista. Buenas tardes. Haciendo referencia al libro O Deporte, Anatomía de un Gigante, ¿cómo ve el profesor Jáuregui a ese gigante en este momento de pandemia? Ajá. Qué bonito, qué bonito. Bueno, se me había ocurrido que hay que aprovechar esto, ¿no? Comentaba el tema de la religión y el deporte, la religio atleta, que tanto le interesaba a Coubertin, que los atletas hicieron un juramento de fidelidad, de lealtad, de juego limpio, como ofrenda a los dioses también. Y Cajigal pues también insistía en lo mismo, la educación es para educar a las personas para que lleguen a su último fin, y si las dejamos eso, que las pasiones y demás se alboroten, pues podemos acabar, como tristemente hemos visto la historia de Maradona, ¿no? Pues oye, que el deporte puede tener muchos peligros. Hay que formar bien a los atletas y a los periodistas y a los dirigentes deportivos para que las personas se hagan beneficiadas del deporte. Y respecto a los Juegos Olímpicos, pues también tienen que seguir vinculados a la religión, digo yo. Hemos visto que un mosquito o un bicho tal, pues es capaz de tirar los Juegos Olímpicos por los suelos. No sé qué pasará todavía en Tokio, pero que estamos en manos del Dios, por decirlo así. Que podemos creer que ya dominamos el deporte y la vida, todo, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Barcelona hubo un momento en que Samarán y el alcalde de Barcelona y el presidente del comité organizador pues fueron a presentarse al santuario de la Virgen de la Merced de Barcelona, pues a pedir ayuda a Dios, para que no pasara nada en los Juegos, no hubiera atentados terroristas y que todo fuera bien. Pues en este tiempo de COVID, pues también, ¿no? Supongo que hay que dar muchas gracias a Dios por la vida que nos da y aprovechar todo lo que podamos.
aunque solo sea a través de Internet, pues mantener este espíritu de fraternidad, de colaboración, de ayuda mutua, que decía Samarán que el deporte tenía que servir para formar personas ilustradas, capaces de organizar grandes acontecimientos en servicio de la sociedad, ¿no? Como pienso que podría estar pensando en el mismísimo Pierre de Coubertin, que fomentó estos Juegos Olímpicos, José María Cajigal, que fomentó un centro de estudios profesionales para formar muchísimos profesores con este espíritu de servicio y de ayuda. Pues, nada más. Tiempo de copos. Bueno, muchas gracias, José Javier. No sé si se habrán dado cuenta los participantes. El profesor me mostraba un libro y yo ponía la filmina para poder salir adelante con nuestra organización. Bueno, yo voy a hacer lo mismo con un libro muy interesante que se llama El deporte pulso de nuestro tiempo. Esto es una pregunta mía. Aquí he encontrado una de las explicaciones más interesantes y más importantes, por las cuales Pierre de Coubertin, José María Cajigal, dice que los esfuerzos físicos no son solamente los del cuerpo, sino también pueden ser los de la mente. Él parte de una definición muy romántica de Ernest Hemingway, diciendo que en realidad el verdadero deporte implica riesgo, implica peligro. Por eso es la lucha del hombre contra el hombre en el boxeo, el hombre contra la naturaleza en el montañismo, el hombre contra el tiempo en los deportes mecánicos y el hombre contra la naturaleza, por ejemplo, en la tauromaquia. Pero Cajigal hace una posición muy fuerte diciendo que en realidad lo mecánico no es exactamente lo más deportivo. Depender de un dispositivo no es la mejor forma de hacer deporte. Por eso él dice que es más deporte el ajedrez que el automovilismo. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, los Juegos Olímpicos ya se ve que no, de momento, los deportes mecánicos no están muy aceptados. Bueno, el deporte pienso que es más el tema de superación, de superarse uno a sí mismo, de intentar llegar a los máximos de capacidades a base de entrenarse, y que el contrario nos puede servir de estímulo para entrenarnos más. Y bueno, y el ejercicio mental pues también se considera como deporte, competición. Podemos esforzarnos en memorizar pues novelas, o memorizar libros o jugadas de ajedrez o direcciones de una ciudad, como hacen los taxistas. Bueno, pues se puede tomar eso en plan deportivo también. Y si hay un contrincante, pues bueno, pues es un deporte, bueno, con todas las de la ley. Hay superación, hay diversión liberal. Bueno, ya sabemos que los deportistas de ajedrez también hacen muchas actividades físicas para mantenerse en forma, la mente y demás. Tienen que hacer, correr carreras y no se limitan solo a cansancio mental. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Le damos la palabra a Dante Parra, que nos había solicitado. Adelante, Dante. Bueno, ante todo, bueno, agradecerle al profesor impecable la exposición. Y yo quería hacerle una pregunta que espero que no parezca desubicada, pero como me gusta la historia de la educación física y en particular la historia de la educación física argentina, me llama mucho la atención, si yo no interpreté mal, que usted dijo que el INEF aparece la intención de formación en el año 1961 y se concreta en 1966. Sí. Y la educación física argentina tiene toda una base de educación física europea a partir de 1890. Y nuestros primeros institutos de formación en Argentina comienzan en el 1912, y antes de 1966 tenemos alrededor de 7 institutos de formación docente. En Argentina también, durante todo ese proceso, hubo una lucha entre lo que es el Ministerio de Instrucción Pública y el Ministerio de Guerra. O sea, los militares querían dominar la educación física y la rama pedagógica, que después se va a transformar en científica, es la lucha que hay entre dos ministerios. La pregunta concreta es la siguiente.
¿Había institutos de formación anteriores al INEF en España? Esa sería la primera. Y la segunda, si no existían estos institutos, estaban dominados por lo que interpreto, por lo que sería un ministerio de guerra o el ámbito militar en España. Digamos, ¿quiénes eran los profesores que iban a los colegios a impartir educación física antes de 1966? Perdón si me extendí un poquito con la pregunta. Estupendo. Digo, no me remonto al siglo pasado, bueno, al siglo XIX, que en España también había habido médicos que había habido profesores de educación física, incluso titulados, como 10 o 12 señores aparecen con un título dando clases en institutos en España, ya en el siglo XIX. En el siglo XX pues hay mucho lío, y pues, a partir de 1940, cuando acaba la Guerra Civil Española, ya digo que un ministerio de formación, bueno, de plan político, pues crea su propia escuela de profesores de educación física masculina y otra escuela. En esta femenina me enteré a cabo del tiempo de que una tía mía, mi madrina, fue de las primeras alumnas que salieron profesoras de educación física, año 41, 42, 43. Pero, ya digo, es solo una escuela en Madrid y salen pues pocas alumnas y van a formar la sección femenina de la FED y las FOMS. Hacen todo tipo de actividades muy bien con profesores alemanes y profesoras alemanas. En el 41, 42, 43 todavía, hasta que pierden la guerra los alemanes, en España hay mucho alemán, digo que son los que sabían de deporte. Entonces, bueno, en el año 46, pues ya estas escuelas siguen funcionando. Esta escuela masculina y la escuela femenina, y siguen funcionando, digo, hasta el año 1977, que se juntan con el INEF. La idea primitiva era que estas escuelas desaparecieran en el momento de que empezara a funcionar el INEF. Pero, te digo, esta inercia de la formación política, que no acaba de desprenderse de la educación física, pues siguieron sacando sus profesores de educación física masculinos y femeninos. Al mismo tiempo, la Academia General Militar de Toledo formaba profesores e instructores de educación física, que también, como tenía media jornada militar o algo así, cuando estaban en las ciudades, pues eran profesores de colegios, normalmente privados. Esa gimnasia militar, premilitar, pues se daban en los colegios. O sea, tenemos ya 3 escuelas, y la Facultad de Medicina de Madrid también daba títulos de profesor de educación física. O sea que había ya 4 escuelas funcionando desde 1940 que iban sacando profesores, pero eran muy pocos a nivel titulado. Cuando llega el INEF, pues también seguimos siendo muy pocos. Casi hasta el año 74, pues no. Pues esta es la historia que hay aquí de profesores. Muy bien, muchísimas gracias, José Javier. También nos pide la palabra nuestro amigo Carlos Hernández, de México. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos. ¿En dónde puede uno tener acceso a libros impresos de José María Cajigal? Pues no sé, deben estar agotados, pero tenemos las obras, se llaman Obras Selectas, José María Cajigal, editada por el Comité Olímpico Español, pero a lo mejor ya lo tienen agotado. Pero yo creo que en esta colección es donde se pueden encontrar la mayoría de los libros. Pero si están ya agotados, sí, ¿ya no puede uno tener acceso a ellos? Pues yo creo que no están metidos en Internet todavía. Habría que ir a las bibliotecas de estos centros de estudios olímpicos que muchas universidades ya tienen,
Digo, el INEF de Madrid, el INEF de Barcelona, el INEF de... Bueno, muchos centros de estudios olímpicos ya tienen la bibliografía, pienso yo. Pero digo, lo que me llama la atención es el libro este, ¿no? De Pierre de Coubertin. Este sí que sería interesante que lo tuviera todo amante del olimpismo. El ideario olímpico, que hay las fuentes, ¿no? Y quizás pudiera ser interesante para nosotros como Centro de Estudios Olímpicos Latinoamericanos darnos a la tarea de incorporar a nuestro acervo bibliográfico este tipo de obras que pueden ser muy interesantes para tener un conocimiento más profundo de la historia del progreso del deporte y del olimpismo. Digo que en el INEF se puso la Biblioteca Nacional Deportiva en la 7ª planta y era concurridísima. Los alumnos íbamos allí a beber de las fuentes, no de libros españoles, sino de los extranjeros, de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Y claro, fue fundamental para la formación nuestra, la Biblioteca Nacional de Deportes. Pues quizás entonces sería interesante para nosotros como Centro de Estudios Olímpicos, el Centro Latinoamericano de Estudio de Pierre de Coubertin, tener como reto, como tarea, poder incorporar a nuestra futura biblioteca o interteca, no sé cómo llamarle, a un acervo de libros en internet, el poder incorporar a este acervo este tipo de obras que pudieran ser también muy interesantes para una comprensión más amplia de todos los trabajos efectuados, sobre todo en nuestro idioma, para la comprensión adecuada del progreso del deporte y del olimpismo en el mismo. Gracias. Bueno, gracias Carlos por tu participación. Para empezar, al menos tenemos un libro en formato papel que está a disposición, pero sería muy bueno, obviamente, porque además coincide con el segundo nivel de las obras que vamos a incorporar en la biblioteca. Habíamos dicho que el primer nivel eran obras de Pierre de Coubertin, el segundo nivel era obras sobre Pierre de Coubertin, y obviamente lo que atañe al olimpismo perfectamente, y la tercera las obras de producción propia del Centro Latinoamericano. Así que gracias, y por mi parte asumimos el reto. Espero que me acompañen en este desafío que seguramente nos va a identificar a todos. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna consideración. Horacio Henry. Adelante, tiene la palabra Horacio desde Uruguay. Estás muteado, Horacio. Estás muteado. Tu micrófono está clausurado. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Perfecto, gracias. Y lo que yo quería mi intervención ahora era para saludar nuevamente a Javier, agradecerle enormemente esta participación. Uno siempre aprende mucho de este ciclo de conferencias. Podemos estar de acuerdo en algunas circunstancias con algunos personajes. Conocíamos a través de la amistad de Langlade, del profesor Langlade que tenía con Cajigal, pero esto nos ha hecho conocer más profundamente la personalidad de este hombre español. Nuevamente reitero desde acá de Uruguay el agradecimiento por la participación de Javier y bienvenido sea nuevamente a estos ciclos de conferencia. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Bueno, se me ocurre comentar una frase de José María Cajigal, hablando de Citius Altius Fortius,
Yo creo que esta frase ya todos la conocemos, que viene de Henri Didon, la tenía en su colegio y la adoptó Pierre de Coubertin. Un poco más atrás menciona que la frase inicial era Citius Fortius Altius, poniendo como lo más alto, lo espiritual, como lo más importante, ¿no? Pero bueno, que quedó Citius Altius Fortius. Cajigal decía que esto podía tener un sentido un poco demasiado materialista, ¿eh? Que podía ser pues, más medallas, más dinero, más fama, más... Y él proponía, Cajigal ya proponía que se podía cambiar un poco bueno, a su nivel, ¿no? Diciendo que sería mejor usar melior pulcrius humanius. Digo, lo mejor, lo más bello y lo más humano. Resulta que cuando intentamos ganar un premio en metálico, pues solo hay un ganador. En las medallas olímpicas solo hay una medalla de oro y todos los demás pierden y pueden tener la sensación de que han perdido y que, bueno, en cambio cuando el objetivo es pues mejorar todos, vamos a estos juegos y todos vamos a hacer lo mejor que podamos, nuestra marca, bueno, nuestra marca o mejorar nosotros, pues ahí no hay límite. En las cosas bellas o las artísticas, el bien, pues ahí no hay límite. Con lo más humano, pues ahí tenemos que intentar todos pues mejorar, ¿no? Un poco es que Cajigal un poco tenía mucho miedo, ¿no? Del tema del gigantismo, o de que hubiera demasiado peligro o que la gente se fijara solo en el deporte. En este libro del año 66 hablaba de los Juegos Humanos, como diferenciándolos de los actuales Juegos Olímpicos. Los actuales eran de 1964 de Tokio, que iban creciendo en magnitud, en espectacularidad. Y bueno, pues proponía que había que rebajar un poco ese nivel de que lo importante era solo las medallas y los países y centrarse más en el deporte, en el arte de esas personas, ¿no? Bueno, y lo mismo que decía Coubertin, que había que meter el arte en los Juegos Olímpicos, como sucedía en los Juegos Olímpicos de Grecia, que había poesía, y había teatro, y había música, y bueno, pues Pierre de Coubertin también propuso que hubiera artes, festivales artísticos. Bueno, pues Cajigal también insistía en este tema, no quedarnos solo en la marca, en el récord, y por eso hablaba de pulcrius, o melior pulcrius humanius. Bien, pues, un comentario más. Muchísimas gracias, José Javier. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, algún comentario, y también tengo para hacer uno propio. Voy a permitirme mostrar una vez más esta figura, que me parece esta foto que nos envió José Javier, en la cual vemos a tres personalidades que han sido fundamentales en el deporte y más que nada en el olimpismo español. Nosotros hemos tenido por distintas circunstancias un mayor acercamiento a través de la Academia Olímpica, de nuestro paso por la Academia Olímpica Internacional o de las Academias Olímpicas Nacionales con don Conrado Durantes. Algunos de nosotros, en cambio, específicamente los que han estado más cerca de la gestión, quizá hayan estado alguna vez en contacto o hayan conocido como Elvira, que trabajó junto con Juan Antonio Samaranch. Y tenemos aquí justamente la tercera pata de este trípode perfecto que ha desarrollado, al menos en España, un movimiento con un sentir del olimpismo que es pionero en toda Latinoamérica y que se lo reconoce. Así que creo que estas tres figuras, así como nos mostraba la fotografía, han caminado juntas. El presidente del Comité Olímpico, el presidente de la Academia Olímpica Española y también el director del INEF. Digamos, han encontrado la sinergia perfecta para que se entienda de qué se trata el olimpismo y básicamente la educación en valores, que es la razón de ser de los Juegos Olímpicos.
Así que yo le agradezco muchísimo su intervención y quedo para comentarios finales. Pues no tenía yo comentarios finales, más que he disfrutado mucho de saber que hay tanta gente. Bueno, algo lo sabía, pero verlos en persona, pues agradeceros. Conocía solo personalmente a Tomás Bolaños, que tuve la suerte que vino aquí a España a un congreso de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Presentaron un tema de cristianismo y deporte en la historia. Y pues nada, encantado de conoceros y espero seguir en contacto mucho más estrecho. Muy bien, cuando quieras estás invitado para unirte a nuestro grupo desde siempre. Muchas gracias. Nelson, Bueno, a ti te paso entonces el control. muchas gracias, Daniel. En verdad estoy tocado. No esperaba por un fin de año con este Mensférvida. No podría esperar. Cuando he empezado mis estudios en la Facultad de Educación Física, Cajigal era el nombre que nos movía. Es increíble que a mí llegó primero Cajigal do que a Cobertán. Fue porque era un referente para nosotros y, como se sabe muy bien, no se hablaba y todavía no se habla de Cobertán, ¿no? Estamos nosotros hablando. Pero así que Cobertán, yo vi una clase de historia, bueno, pero Cajigal frecuentemente estaba en las clases, en distintas disciplinas. Pero ahora que conozco un poco más a Cobertán, y también con lo que sabía de Cajigal, tener la oportunidad de juntar estas dos personalidades, por así decir, de mi carrera profesional, ¿no? Tanto para la educación física como el deporte, es algo que me toca mucho. Incluso otro referente para mí fue Jean Lebouche, que fue también comentado por ti durante la presentación, y frecuentemente digo a mis estudiantes, ustedes no lo saben bien quién son estas personas y deberían saber, porque hicieron un cambio, un divisor de aguas, por así decir, en momentos del deporte y de la educación física. Así fue Cobertán, así fue Cajigal también para nosotros, y Jean Lebouche en la educación física en especial. Y bueno, escucharlo, hablar de eso, es algo que me alegra muchísimo, y aún más que tengo también estudiante mío aquí, y que es bueno que nos sepan por mí, que también pueden conocer a través de otros maestros, otros grandes referentes, para que sepan que no soy yo que estoy hablando, que bueno, hay otras personas más importantes que también comentan al respecto de estos referentes. Esto da más peso a eso. Así que, José, Javier, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros no podríamos terminar mejor nuestras sesiones Mensférvidas de este año, como terminamos en el día de hoy. Así que, de mi parte personal, además del centro, muchas gracias de corazón. Bueno, un recuerdo a Isabel de Gregorio y Virginia y toda la familia Cajigal. Sí, esto fue... Estuvimos compartiendo. Vivieron en el INEF, 10 años, vivieron allí, la infancia, las hijas, dejaron la vida. ¿Sabes que cuando vi el nombre de ella, Virginia Cajigal, cuando vi ahí, yo digo, no puedo creer, porque esto también aporta un valor emocional a nosotros, muy importante. No estamos apenas sabiendo de historias, estamos viendo la historia. Así que a la familia, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Además de José, Javier, la participación de ustedes también aporta un valor muy grande para nuestro centro, a todos nosotros en América Latina. Muchísimas gracias por la participación de ustedes.